hacer. Un aquí ¿No? y El otro ahora. es el- No hay tiempo. sí, un aquí Aquí y y ahora. ahora. El otro es el ego de lo que represento, ¿no? Entonces, esta palabra ego del latín también simboliza el ser uno mismo, por lo cual esta palabra no es una palabra vacía de contenido, sino que realmente esta palabra comprende una multipolaridad de la personalidad de los humanos, Ujú. es decir, dicho de otra forma, eh, eh, es la forma de interacción desde una particularidad hacia una multiplicidad de personalidades de un mismo individuo. Ujú. La palabra ego es muy usada también por corrientes herméticas, nuevaeristas y otro tipo de corrientes también que buscan nuevos adeptos en diversas causas. Vamos a poner un ejemplo, como por ejemplo la masonería, Ajá. o por ejemplo la cienciología, la nueva era, cursos varios que se imparten a nivel mundial por diversas causas, diferentes personas, y todas estas cosas eh, son las que no han permitido tener plena conciencia del alcance de lo que simboliza la enseñanza del ego. Es que realmente, como digo, digamos, cuando te dicen que el ego hay que combatirlo y no te dicen cómo, y no te dicen cómo funciona, pues tú no entiendes nada de lo que te están diciendo y te lo pueden decir 20.000 veces y nunca lo vas a entender. Entonces, en la historia antigua, porque yo quiero entrar, por ejemplo, en la parte de lo que es eh, la parte de la egoconspiranoia o la egoconspiración. Ujú. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo. En la historia antigua siempre habían palabras que eran prohibidas, inclusive hoy día, ¿vale? Por, para poner el ejemplo, A ver, ejemplos, hoy, ejemplos. hoy, hoy día no se puede decir, por ejemplo, no se puede hablar no se puede decir marica en mi país, por ejemplo. Ujú. En mi país hoy día se penaliza el decirle a una persona marica. Ujú. Y me parece que a manera de insulto, pues puede ser que una persona se ofenda, pero creo que hay palabras que han sido vetadas, ¿no? Como también han sido vetadas palabras como, inclusive palabras como sexo, hay muchas palabras que han sido vetadas. Palabras como, por ejemplo, democracia, aunque no lo crea la gente, la palabra democracia está vetada, porque si uno va a mirar realmente el significado de esa palabra, pues te van a decir que es donde todos van y meten una papeleta, pero a nadie le enseñan de dónde venía la palabra democracia. Demos kratos, el poder del pueblo. Ujú. Entonces, como digo, siempre han habido palabras prohibidas según un paradigma reinante y según la época. Ujú. Y esto se rige por códigos morales que son impuestos, como decías tú hace un momento, Ajá. por una casta dominante. Ujú. Esta casta sabe y conoce el potencial de estas prohibiciones, como por ejemplo en la Edad Media mencionar a Satán era un tabú, o en las casas de brujas, por ejemplo, tantas mujeres que fueron llevadas por toda Europa, América, simplemente por decir la palabra bruja, porque era algo prohibido. Asimismo, hoy día hay palabras como también terrorismo, ideologías de Es género correcto, varias. es correcto. Las redes sociales hoy en día hay una serie de palabras que combinadas entre ellas pueden motivar el hecho de que automáticamente la policía se persone en tu domicilio y da lo mismo el país que sea automáticamente porque se relacionan o se vinculan con cédulas, en este caso terroristas. Y esto es un hecho más que contrastado. Silvia Rossi, comentabas tú el tema en cuestión del ego, como, bueno, pues en este mundo en el que estamos está muy vinculado a la autoestima y más que demostrable con todo lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no, compañera? Claro, ahora es un poco el tema en todos lo que es crecimiento personal, Ujú. se está demonizando mucho el ego Claro, ahí está. en algunos Como si fuera el malo de sectores. la película, ¿no? Exacto, y el ego tiene su razón de ser también, porque es Ujú. el que nos da la autoestima. Claro, Lo que pasa que, claro, no tenemos que dejar que domine, porque el ego lo que hace es dominar la mente. claro. Y a lo que tenemos que tender es que sea nuestro interior
el que se manifieste, Ahí no sí. nuestra mente que nos manipula. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Juan Pablo, claro, lo ha dicho Silvia, ¿no? Estos momentos en los que uno está cansado, como tú dices, de ver, bueno, pues de intentar atacar al ego, cuando el ego es algo que está muy presente justamente en el mundo, en el que, bueno, pues desgraciadamente el ego está reinando sin freno, y yo ahora voy a decir lo del supraego, ¿no? En este caso, Juan Pablo. Sí. Bueno, lo que pasa es que, como bien dice nuestra compañera, pues son paradigmas, ¿no?, que se van creando. Y estos paradigmas son adaptados poco a poco y de tanto en tanto, según la sociedad y según el tiempo, ¿no?, y según el arquetipo representativo de estas castas gobernantes. Es decir, digamos que esta parte no ha cambiado mucho en muchos siglos, sino que más bien la han ido perfeccionando a través de diferentes estudios, llegando a la anulación de la personalidad del individuo, lo que decía la compañera. Uh-huh. Anula la mente, ¿no? Anula la persona y por lo tanto la mente, la identidad de la persona, ¿no? Claro, esto se hace y esto se consigue a través de algo que se llama dogma, ¿vale? Entonces, estas anulaciones de personalidad buscan siempre un modelo de acondicionamiento del individuo a un grupo en el que se encuentra, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, que tú estás en el cole, eres un chaval y estás en el cole, pues te debes comportar de acuerdo a cómo se comportan hoy los chavales, ¿no? Tu teléfono, tienes tu WhatsApp y lo demás. Si tú estás, por ejemplo, en tu compañía, pues te comportas como una persona que no entra en conflicto con nadie porque te van a tirar a la calle. Pues más o menos las cosas son así. Entonces, una persona pertenece, por ejemplo, a una iglesia, cienciología, a la iglesia de Satán, a la iglesia cristiana, a la que quieras. A la que quiera. Y allí siempre esa persona va a tratar de hacer algo que no desagrade a ese grupo como una forma de mantenerse cohesionado a ese grupo sin importar la seguridad personal y la de su entorno, dejando de lado la razón y el pensamiento crítico, que es lo que se busca realmente. Es decir, tú no puedes llegar... Mira, yo estuve en una secta, que ustedes lo saben, que para mí fue un paso bastante interesante en mi vida, pero el problema que tienen allí es justamente esto, que primero te atacan con el tema del ego. Todo es ego. Y lo siguiente es que no permiten un pensamiento crítico. Es decir, a la mínima que tú haces una crítica, y no por ser destructivo, sino simplemente porque tú haces una crítica porque ves cosas claras que no tienen ni pies ni cabeza, que no te encajan. Pues lo primero que hacen es que te tiran encima, te dicen que eres un demonio, un oscuro y no sé qué más rollos. Entonces, yo... Bueno, pero ahí es donde se demuestra el dogmatismo egocentrista, ¿no, Juan Pablo? El dogmatismo egocentrista, ¿no? Yo digo que el ego es malo, pero yo aplico el ego, el supraego, para intentar controlarte en la manera mía de pensar, no en tu propia manera de pensar, porque si tú piensas por ti mismo, automáticamente estás demostrando que estás venciendo al ego, ¿no, Juan Pablo? Exactamente. Lo que pasa es que, mira, los seres humanos tenemos unos bloques de seguridad. Vamos a suponer que es como un firewall, ¿no? Y en ese caso, para nosotros los humanos, y esta es la parte, digamos, a partir de aquí entra, porque lo que había dicho hasta el momento eran cosas que, digamos, que ya más o menos las sabemos, pero lo que pasa es que nosotros tenemos como una serie de firewalls, ¿vale? Hagamos de cuenta que nosotros tenemos un ordenador y le ponemos un antivirus, ¿no? Y ese antivirus tiene una serie de firewalls que permiten que ningún otro programa externo entre al ordenador nuestro, ¿vale? Si la gente no me entiende, es como, por ejemplo, poner una barrera, como cuando las barreras del tren, para que los coches no pasen y puedan seguir el tren. Más o menos es la función. Entonces, pero en el caso de los humanos, se ha realizado un biohackeo. Estoy hablando de biohacking, que se produce a través de, digamos, de un estudio profundo de la psiquis humana. Y los aurigas, es decir, estas personas, todas estas personas, llámese el Papa, llámese el Gran Maestro, llámese lo que quiera, estos aurigas llegan, o sea, es decir, llevan a cualquier persona del grupo que sea a través de, digamos, digamos como de la espera, ¿no? Son muy pacientes
y se toman el tiempo necesario para hackear el cerebro de cualquier humano. Me ha parecido apasionante la palabra que has utilizado, biohacking. Es lo que antiguamente se conocía como lavado de cerebro, ¿no, Juan Pablo? Sí, exactamente. Literal, para que la gente lo entienda, porque por aquí, por ejemplo, Josepa nos está preguntando, ¿no? El tema del biohacking, ¿no? Dice, oye, es que estáis utilizando términos muy relacionados con el ámbito de la informática. Claro, Josepa, estamos en el siglo XXI y la informática y la comunicación está muy presente, y sobre todo Juan Pablo se está demostrando con esto de que esos términos utilizados es para hacer entender a la gente en qué términos nos estamos moviendo, en qué momento nos estamos moviendo de la historia, ¿no, Juan Pablo? Es que no lo digo por nada. Hay un estudio que se hizo en el 2014 donde se encontró que nuestro sistema, nuestro ADN es un software creado. Es decir, hay una parte de todo el ADN que tiene una serie o un grupo de instrucciones que son como un software creado y que tienen una firma. Es decir, como si tuvieran una firma por parte de alguien que lo ha creado. Y esto lo saben, por ejemplo, las agencias de inteligencia a nivel mundial, a través de la Fundación Rockefeller, a través del Instituto Tavistock en Reino Unido, a través del Hospital John Hopkins, que es el que se encarga de toda la parte del cerebro, inclusive los nazis. Es que esto del MK Ultra y todo este tema viene a través de los nazis. ¿Y por qué creen que salió todo de allí? Pues porque se trata de hacer un biohackeo al cerebro. Otros también buscan la forma de biohackear el cerebro humano, digamos, de otras formas, ¿no? A través de sensaciones. ¿Qué es lo que sucede? Que para poder entender este biohackeo, tenemos que entender que el cerebro tiene, el cuerpo humano tiene diferentes proteínas y neurotransmisores, ¿no? Y estos permiten al humano, según los casos, es decir, según como los estímulos del entorno, producen sensaciones que, si bien pueden ser amortiguadas o exaltadas con segregación de distintas glándulas, bien sea la dopamina para mantener la calma en las personas o la testosterona o estrógenos para liberar reacciones. Y todas estas reacciones comúnmente se les atribuye al ego, pero la pregunta es, ¿realmente lo son? ¿O son realmente un estímulo químico del cerebro? Ese es el punto, porque realmente esto es lo que no te dicen todo este montón de supragurúes, como dirías tú, porque tienen un supraego que no caben en él. Toda esta gente mucha gente, Juan Pablo, yo te voy a hablar en este caso personalmente, de hará como un par de años para acá han empezado a salir cantidad de conferencistas que hablan de bueno, pues en este caso de la biodescodificación, y casi siempre atribuyen todo el mal, y Silvia y Fran, me gustaría que también opináis al respecto, atribuyen todo el mal o todo lo malo de la humanidad al ego como tal. Pero claro, Fran, el problema de todo esto es, como bien dice Juan Pablo, que no le podemos achacar al ego, en este caso, todo el mal, porque lo que pretenden estos gurúes o lo que pretenden estos pseudoprofetas es justamente que lo que quieren es controlar la identidad de la persona para que en este caso ellos puedan continuar, bueno, pues amasando fortunas, ¿no? Fran, compañero. Claro, a ver, yo antes cuando Juan Pablo mencionaba algunas de estos grupos, ¿no? De estos cursos, a mí lo primero que se me vino a la cabeza fue dinero, porque lo primero claro, es así. Lo primero que hacen es sacar el dinero, ¿no? Es enriquecerse. Enriquecerse, pues muchas veces anulándote como persona, ¿no? Anulando tu manera de pensar y, o sea, alimentando su ego, y lo alimentas de dos maneras, lo alimentas espiritualmente y lo alimentas evidentemente con billetes. Esto claro, es lo primero y te encuentras después que casi siempre estos gurúes y a mí hay uno, lógicamente no voy a dar nombres porque creo que es nefasto el que a una persona que no se encuentra en el programa pues se hable directamente o se nombre y no poder, pero yo inclusive me he encontrado con Daniel, pero es que las cosas hay que llamar no, pero Juan Pablo, pero lógicamente esa persona Juan Pablo. Hay cosas que hay que decirlas por su nombre. No, pero Juan Pablo, entiéndeme. Eso no nos vamos a poner con cosas. No, pero Juan Pablo, escúchame. Y aquí lo saben muy bien que hay un tema aquí en medio
que a mí me molesta bastante. Bueno, pero Me Juan Pablo, molesta que escúchame a la una gente cosa. se le quiera meter y se quiera Juan poner Pablo, y yo te meter estoy en hablando una de... persona. Juan Pablo, escúchame, yo te Claro. estoy hablando de un tema personal, no te estoy hablando de un tema extrapersonal. Yo te hablo de Claro. gente que, por ejemplo, van hablando del ego y van machacando de que el ego en realidad es malo, etcétera, etcétera.